Isabel Yepes, directora representante legal de la Corporación Viacer Colombia. Tengo el honor de presentarles al doctor Alejandro Posada Viud, médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana de la ciudad de Medellín en el año de 1987, socio fundador y gerente de la Asociación de Médicos e Investigadores de Bioenergética, AMIBIO, y en la actualidad es socio fundador y docente del Plan Internacional de Estudios en Sintergética de Vía Vida SAS. También es investigador y conferencista internacional. Doctor Alejandro, en nombre de la Corporación Viacer Colombia, reciban nuestros más sinceros agradecimientos de corazón por su bondad, por aceptar esta invitación a realizar esta conferencia con el fin de recaudar fondos para la Corporación Viacer. Gracias, doctor Alejandro, por generar abundancia para todos. Hola Glorilla, qué bueno saludarte, qué bueno saludar a quienes nos acompañan esta noche y me parece maravilloso que abramos este tipo de espacios a través de la Corporación Viacer. Realmente ha hecho una labor demasiado importante durante estos 17 años, si mal no estoy, Gloria. Sí, doctor. Donde hemos atendido yo no sé cuántas personas, Glorilla, porque no le contamos a la gente, porque ese dato me parece súper importante. Sí, doctor. Entonces, Corporación Viacer nace en el 2004. Ya llevamos 17 años de labores que hemos trabajado con la población más vulnerable en el departamento de Antioquia, en Medellín y en el Chocó. Hemos atendido a 32 grupos de la población más vulnerable y hemos atendido también en estos 17 años a 206.323 personas. Y Corporación Viacer fue creada con el fin de desarrollar la parte social de Vía Vida para difundir la sintergética. ¡Qué maravilla! Eso suena bastante bien. Y qué rico, yo celebro eso, celebro que estemos aquí ya algunas personas reunidos. Pues hay una cosa maravillosa y es que me empiezan a enviar a mí los aportes que muchas personas han hecho. Yo aclaro que estos aportes son para la corporación. Yo tuve la suerte de ser invitado a compartir con ustedes. Pero obviamente esos fondos van para las labores tan maravillosas que hace la corporación. Bueno, Glorilla, yo creo que sin más preámbulos demos inicio a la charla de hoy. Sí, doctor. Que hemos llamado la abundancia en tiempos difíciles. Cuando sí, Gloria me propuso este tema me pareció fascinante, es verdad, porque es que yo creo que a veces medimos la abundancia simplemente en cuestiones de economía y por eso de alguna forma les estoy colocando esta imagen del principio para entender que es que lo primero que tenemos que hacer aquí es un cambio real de conciencia que nos permita a nosotros saber que estamos avanzando en otros planos, en un plano que, como la imagen lo muestra, pareciera envolvernos, pareciera llevarnos en esa espiral que a lo mejor no tenga fin, porque vamos siempre en dirección a la conciencia y la conciencia siempre es dinámica y cambiante. La conciencia siempre va permitiéndonos avanzar en ese desarrollo que como seres humanos nos va llevando hacia ese despertar, hacia esa luz, hacia ese cerrar los ojos para poder ver realmente la esencia de lo que está en nosotros. Cuando tenemos esta oportunidad de plantearnos un tema como este, la abundancia en tiempos difíciles, vale la pena entender entonces que ese difíciles que le pusimos a esto, en realidad depende mucho de la visión del observador. En el plano del observador, las cosas cambian su significado de acuerdo a la forma en que lo estemos mirando y eso puede hacer que al contrario, esos tiempos difíciles sean un tiempo maravilloso para probar el carácter, para seguirnos formando, para seguir creciendo, para seguir elevando esas frecuencias y para ir llegando a cosas que nos inviten a profundizar mucho más. En esa especie de espiral que vemos que va formando como una especie de agujero negro,
nos permite entrar en terrenos insondables, en terrenos que parecieran inabordables en un momento determinado, pero también enigmáticos y que nos están diciendo que si simplemente asumiéramos esa actitud de aprendices constantemente, ahí ya empieza la abundancia. La abundancia empieza cuando ustedes hacen el esfuerzo de estar esta noche conversando aquí con nosotros. La abundancia empieza cuando ustedes también son conscientes de que estos espacios son para conectarse con lo más elemental del ser humano y tal vez con el desarrollo evolutivo que muestra la máxima expresión del ser humano, cuando el neocórtex, la corteza frontal del cerebro, la corteza cerebral, empieza realmente a desarrollarse y allí nos diferenciamos nosotros de los demás reinos de la naturaleza, porque es ahí cuando debimos haber hecho el movimiento de flexibilización y enrollamiento a nivel de los surcos del cerebro, lo que nos permitió por lo menos almacenar muchísima más información e interpretarla de una manera completamente distinta. Ahí ya tenemos una oportunidad preciosa en ese cambio de la conciencia que a su vez nos está permitiendo dar ese avance, continuar y empezar a comprender de una vez por todas que somos hijos de la abundancia. Que la abundancia comenzó precisamente en el mismo momento en que decidimos encarnar. La abundancia comenzó en un momento en que elegimos nuestros propios padres porque teníamos una misión. Y una misión que nos iba a llevar seguramente en este salto cuántico a comprender que estábamos jugando un rol demasiado importante en el plan mayor, en el plan divino del que todos somos parte. Somos hijos de esa abundancia, entonces, si empezamos a comprender que cada día que pasa, cuando lo miramos con los ojos de la sensatez, de la sencillez, de la claridad, de la transparencia, de la honestidad, de la tranquilidad de conciencia, podemos advertir los milagros que están ocurriendo a nuestro alrededor. Somos hijos de la abundancia cuando entendemos que la economía no se mira solamente en términos de dinero, sino que se mira también en economías planetarias, en economías en cuanto al manejo de nuestras emociones, y empezamos a entender que desde el amor esa abundancia empieza a generar de manera infatigable, y por supuesto que también somos hijos de la abundancia cuando comprendemos que estamos acompañados en este proceso, que nunca vamos solos en el camino de la vida, que estamos aportando de corazón lo mejor que hay en nosotros y somos abundantes cuando precisamente identificamos nuestras más grandes virtudes, nuestros dones, nuestros talentos, pero no solamente los identificamos, sino que los ponemos al servicio de, que es lo que hace de alguna forma la Corporación Vía Vida, es poner al servicio de tantos talentos que hay que se suman para tratar de llegarle a poblaciones mucho menos favorecidas, en circunstancias bastante complejas y difíciles, y por supuesto esto nos lleva a interrogarnos significativamente. Recuerdo que cuando empezábamos estas andanzas a través de la corporación, hacíamos unas visitas por allá a la Comuna 13 y realmente era un proceso complejo porque cuando uno llegaba encontraba sitios que perfectamente podrían medir lo que mide este consultorio y donde vivían 20 y tantas personas, algunos incluso teniéndose que turnar en cuanto a la dormida, porque obviamente no cabían en esa superficie y entonces simplemente se turnaban. Cuando entendemos que somos hijos de la abundancia al poder compartir con estos seres que están en mayores dificultades, cuando cada uno de ustedes se atrevió a estar esta noche aquí, cuando cada uno de ustedes que ha recorrido, y la gran mayoría de ustedes lo han hecho, tantas acciones que ha generado en la corporación, pues sin duda que la sensación de plenitud interior es también una señal clarísima de la abundancia en la que estamos. Y aquí empieza a ocurrir una cosa muy significativa y es la conexión profunda
con el ser interior. Cuando hablamos de la conexión profunda con el ser interior, estamos diciendo que cuando realmente estamos haciendo de corazón, cuando hacemos el camino de retorno, cuando volvemos al centro, cuando volvemos a la esencia misma, entonces ahí, ese loto de 12 pétalos que está en el corazón, esperando para florecer, empieza a conectarse con el ser interior profundo, ese ser que se conmueve, ese ser que es capaz de desarrollar la comprensión amorosa, ese ser que es capaz también de interpretar lo que ocurra a su alrededor como un reto fascinante de la vida que nos pone a prueba, que nos mide el aceite, como decimos aquí, y que nos está llevando también a que vayamos empezando a interpretar la vida en su verdadera esencia. Es ahí cuando en esa conexión profunda con el ser interior nos atrevemos a desprendernos de cosas que realmente no son esenciales y nos vamos percatando de que a veces pesa demasiado el equipaje que elegimos y por lo tanto en esa conexión profunda con el ser interior recuperamos la levedad porque podemos desprendernos de muchas cosas que, insisto, no son esenciales. Si nos metemos en este proceso, entonces empezamos a comprender también que asumimos una especie de estado meditativo cuando tenemos ese tipo de conexión, pero no necesariamente porque asumamos una posición de flor de loto o porque estemos en estados casi que de pre-iluminación, ni mucho menos, ¿no? Sino que el estado meditativo es hacer una sola cosa a la vez, pero hacerla de corazón y en presente siempre, porque ese presente está midiendo la posibilidad de que a través de ese corazón entonces nos conectemos por medio de un campo electromagnético que está emitiendo ese corazón coherente, dirigido a los actos propicios y adecuados, direccionado precisamente a generar ese servicio. Ahí estamos creando nosotros esa fuente, ese campo electromagnético que empieza a ser envolvente. Y como en la imagen, cuando vemos estas especies de ondas, estas ondas nos están a nosotros invitando a que quienes participan de esas ondas, quienes se entrecomillan entre comillas, para utilizar un verbo bien frecuente ahora, quienes se contagian deliciosamente del estado de bienestar, que también es un estado de abundancia plena, ahí empezamos a comprender que realmente no somos seres individuales, que a pesar de que cada uno tiene su propia función y su propia misión, hacemos parte de un plan mayor y por eso siempre nos reconocemos seres integrantes de esa colmena en la que la abeja zángana, la obrera o la abeja reina, todas ocupan por igual un papel preponderante para que la colmena se mantenga y no importa quién sea la cabeza o la cola, simplemente cada uno interpreta perfectamente que le corresponde un rol y una responsabilidad mayor en esto de la abundancia. Es decir, que volver a esos caminos de la abundancia en los tiempos difíciles también implica responsabilidad. Y la responsabilidad entonces es partir desde la no necesidad. San Agustín decía, soy feliz porque deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. A mí me parece que decir una frase como estas implica un estado de iluminación, de grandeza interior, de plenitud tal, de sensación de júbilo interior y de alegría tal que de ninguna manera puede prestarse a ningún tipo de interpretación distinta a la de estar en un estado perfecto de amor. ¿Y qué es esto sino un estado de verdadera abundancia? Diógenes, cuando pasaba por el mercado, nos contaba Facundo Cabral en sus charlas, decía que se reía mucho cuando pasaba por el mercado y se daba cuenta de cuántas cosas él no necesitaba. Es decir, mano ocupada, mano perdida. Es decir, que el conquistador, por estar cuidando de su conquista, se convierte en esclavo de lo que conquistó. Es decir, que jodiendo se jodió, decía él graciosamente. Y de esta manera, lo que nosotros tenemos que asumir es que a partir de esa no necesidad es cuando caemos en cuenta de lo mucho que tenemos y entonces empezamos a reconciliarnos con la vida, pero no de cualquier manera. Nos reconciliamos con la vida desde el agradecimiento,
Janice Kaplan escribió un libro que se lo recomiendo, lo he mencionado mucho en mis charlas, y ese librito se llama precisamente El diario de la gratitud. Y empieza a hacer los relatos de cómo a través de un hecho simple de gratitud, ella empieza a encontrar cosas maravillosas. Voy a buscar a ver si tengo aquí a la mano una tarea muy especial que le puse a una paciente recientemente. Bueno, creo que no la encuentro por aquí en este momento, pero esa paciente estaba en un estado de tristeza profunda, de melancolía extrema, que no le permitía ver más allá de lo que estaba viviendo. Y le pusimos esa tarea, simplemente escribir todos los días 3 motivos para dar gracias, y eso fue absolutamente fantástico, porque el cambio que hizo esta mujer fue total y absoluto. La estaba buscando y por eso me agacho, porque se las quiero mostrar. Miren, estas son las planas, se las voy a poner aquí. No sé si las están viendo al derecho o al revés, pero es para que entiendan de una vez que esto es de una mujer de 70 y tantos años que se atreve a hacer con su letra ya quebradiza y temblorosa este tipo de tareas, y muy juiciosamente me las trae. Pero lo más bello con esto es que las nietas me decían, volvió a ser la abuela que conocimos siempre, volvió a recuperar la alegría interior, y esto ya es vivir en la abundancia. Vivir en la abundancia, entonces, es dar saltos cuánticos. Y dar saltos cuánticos es aprender a entender que en el universo hay una despensa universal, donde todo existe, donde todo está disponible, y donde simplemente esa despensa universal está atenta a que nosotros pongamos atención, fijemos adecuadamente la mirada, así como nos lo está mostrando esta imagen, y podamos enfocarnos para que a partir de eso traigamos de esa despensa universal exactamente todo lo que estamos requiriendo, y eso solamente está esperando a que nosotros nos aquietemos, pero nos aquietamos desde el centro. Recuerden, en el ojo del huracán es donde reside la quietud, precisamente. En la periferia está la turbulencia, y el ojo del huracán está en el centro, y el centro de nuestro propio huracán es nuestro centro, nuestro corazón, es volver a las órdenes del amor. Cuando volvemos a los órdenes del amor, entonces empezamos a comprender que esto, más allá de un sermón, es una cosa tremendamente práctica, es una cosa que nos ayuda a comprender que si doy gracias, recibo gratitud de ese universo. Y por eso ese universo cabe por completo en todos nosotros, y por eso ese universo también nos muestra claramente que en nosotros está la posibilidad de que al dar recibamos. Recuerden, solamente desde el dar vamos a recibir. Y es paradójico, porque lo que nos llevamos es finalmente lo que dimos, y a partir de este proceso cada uno de nosotros empieza a comprender que esa abundancia habita en el interior desde la sola o desde el solo placer de dar. Si simplemente comprendiéramos eso, yo creo que ya estaríamos dando un paso absolutamente gigantesco que nos invita a nosotros de verdad a entender lo que hay mucho más profundamente. Si me quejo, me cierro a lo que viene. Esta imagen yo creo que nos ocurre a muchos en muchos momentos, y seguramente a muchas personas allegadas a ustedes. Hace poco conversaba con una paciente que me fue remitida tal vez hace unos años, porque todo estaba mal, nada me funciona, esto no puede ser, se me desbarata este negocio a último momento, en el amor fracaso, en las posibilidades de concentrarme o por lo menos comunicarme con el resto también fracaso, y la queja era continua, absolutamente continua, y empieza a generar un cambio en su interior cuando le invitamos simplemente a modificar el lenguaje de expresión frente a sus propias situaciones. Y hoy en día está viviendo una situación esplendorosa. Ni siquiera, mucho más allá de los resultados económicos que los está obteniendo, ni siquiera en ese plano, sino en todos los planos. Ella dice, es raro, pero hacía mucho rato yo no me sentía tan feliz. Y es simplemente una cuestión de decisión. Quien toma decisiones empieza a modificar sus comportamientos, quien cambia sus comportamientos empieza a cambiar los hábitos y el destino mismo de su vida. Por eso somos hacedores, somos orfebres,
somos escultores de nuestra propia energía y de nuestro propio destino, de nuestra propia realidad. En nosotros está la posibilidad de que avancemos tranquilamente y entonces dejemos de ser más víctimas. Esas víctimas generalmente están viendo con el ojo del pesimista todo lo que ocurre. Y obviamente eso nos aleja también de los patrones de abundancia. Eso evita entonces que podamos conectarnos verdaderamente con aquello que nos fue mostrado y que nos fue presentado en un paraíso al que nos invitaron a disfrutar. Pero simplemente perdimos ese paraíso porque perdimos también el enfoque mismo de lo que estaba ocurriendo. Dejamos de ver el paisaje, así como lo muestra esta imagen también tan bellamente, y dejamos de maravillarnos por todo lo que ocurría para entrar en una especie de anquilosis o de detenimiento, de parálisis que no nos permitía darnos cuenta de que estábamos rodeados de tremenda abundancia y que si la naturaleza, el entorno nuestro era la abundancia, pues lo lógico es que nosotros estas lagrimitas que estamos vertiendo aquí, las vertiéramos más bien en señal de alegría y de plenitud. A veces se desbordan también las lágrimas por la plenitud interior, porque es como si no cupiéramos en nuestro cuerpo y hay esa sensación de qué delicia, de qué es esta maravilla, y entonces empezamos a caer en cuenta de que es que realmente no tenemos ni siquiera el menor derecho a quejarnos. Cuando el dinero se entiende en la verdadera magnitud que tiene, en la dimensión adecuada, entonces comenzamos a entender que el dinero es un dharma, no un karma, pero que tiene una función muy importante que es la de compartir esa energía del cambio y de la gratitud. Generalmente, precisamente por eso recibimos un dinero, porque estamos prestando un servicio y bueno, es justo que recibamos ese dinero porque es la compensación al esfuerzo que hicimos. Así que hay que empezar en esa visión de la abundancia en los tiempos difíciles a hacernos merecedores también de que todas estas cosas lleguen. Miren, cuando comenzó la pandemia, pues los médicos yo creo que todos pensamos lo mismo, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer ahora? Porque no vamos a poder ir a hacer consulta presencial y vamos a tener muchas dificultades y seguramente las cuentas nos van a seguir llegando también, pero además estaba aquello de, ¿y entonces cómo vamos a entender este contacto con nuestros pacientes? A mí me ocurrió una cosa y puedo contarlo desde lo personal. Y es que, digamos que la famosa palabrita reinvención llegó a mí, creo que en el mejor de los momentos. Empezamos a hacer muchas cosas de estas, ustedes ya saben, desde lo virtual, y empezamos simplemente con el único interés de acompañar a muchos que nos decían, por favor, no nos dejen solos, por favor, esta pandemia es mucho más fácil llevadera en un momento en que podamos acompañarnos y estemos presentes todos. Y se me ocurrió empezar a hacer los lives por sugerencia de algunos de ustedes, y ustedes no se imaginan lo que yo he disfrutado, pero yo podría decir que tal vez no haya habido una época en mi vida más productiva. No me refiero, insisto, al factor económico solamente, sino a la sensación de integración conmigo mismo, de felicidad y de plenitud por escuchar mensajes de gente. El fin de semana escuchaba a 3 personas que venían de Bogotá a la consulta, una familia encantadora, y esta familia encantadora me decía, usted no sabe, usted no sabe, usted no calcula lo que está haciendo. Yo pensé que me estaban regañando, ¿no? Pero resulta que en medio de esa expresión lo que había era una gratitud enorme. Me estaban diciendo, nosotros habíamos caído en el peor de los tedios, estábamos en la aburrición total, en la angustia, en la preocupación, mirando con tremendo pesimismo lo que nos estaba ocurriendo, hasta que llegaron estas charlas, y hoy la cita más sagrada es los lunes y los jueves a las 6:30 a ver sus lives, porque nos divertimos, aprendemos, cambiamos el enfoque y empezamos a manejar otro tipo de cosas. Esto, mucho más allá de la vanagloria personal, es la sensación de verdad, se los puedo asegurar, de riqueza y de plenitud interior, porque cuando estás prestando un servicio, esa sensación te acompaña de manera inevitable. Y esa sensación nos lleva a tener esa actitud complementaria con la abundancia. Es decir, que cuando miramos a los ojos al otro o cuando nos miramos nosotros mismos al espejo, nos damos cuenta de que allí hay una sensación de que todo está
en nuestro interior y de que todo lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo desde la verdadera conciencia, ocupa un lugar preponderante y suficiente y maravilloso para darnos cuenta de que realmente todos esos dones y esos talentos fueron puestos en movimiento. Y eso no es otra cosa que servir. Por eso la abundancia es servir. Por eso la abundancia es volver a conectarse con el otro, pero ya no desde las diferencias, sino desde la complementariedad, entendiendo que el otro hace parte del mismo rompecabezas. Recientemente también veía una paciente que me decía, no sé qué me pasa, tengo todo, tengo un hogar maravilloso, tengo un esposo maravilloso, unos hijos maravillosos, pero un empleo maravilloso, pero no me encuentro y me siento triste y no me siento pleno con lo que estoy haciendo o plena con lo que estoy haciendo y necesito volverme a encontrar. Hicimos una especie de relajación muy profunda donde logramos llegar a años anteriores en su vida y hubo un momento en que miren lo bonito que fue esto, se nos vino una información de rompecabezas. Yo le dije, es como si tú fueras la que arma el rompecabezas, la que une las piezas, la que hace ese hilo conductor que le permite a los otros encontrar su verdadera utilidad en esta participación en el plan mayor. Y ella callada me decía a los segundos, cuando ya le pedí que me hablara un poco de lo que sentía en ese momento, me dice, no identifico muy claramente eso, pero al terminar la consulta hace como un clic y dice, Dios mío, ¿cómo borré esto yo de mi memoria y de mi atención? Pues claro, acaba de llegar mi mejor de las imágenes en la infancia. Yo me divertía muchísimo con mis primas haciendo rompecabezas y yo me divertía muchísimo porque tenía una facilidad enorme para hacerlo. ¿Y cómo es posible que yo lo haya olvidado? Simplemente porque se dejó vencer de las rutinas, se dejó vencer de muchos dogmas y paradigmas que hicieron que se perdiera por un instante grande en su vida esa actitud del niño interior, esa actitud de quien es capaz de sorprenderse y volver al juego, volver a lo elemental que también hace parte de la abundancia. La abundancia es entonces divertirnos de nuevo. La abundancia es volver a conectarnos con esas cosas tan maravillosas que en la infancia nos recordaban que el tiempo no existía porque había un único presente y por eso se extinguían las horas sin que nos diéramos cuenta hasta que al final casi que de manera obligada nos llamaban a almorzar o a comer o a lo que fuera y por supuesto esto cambiaba tremendamente. Entonces se trata de volver a ese niño interior y empezar como él a fluir. Ojo, pero a fluir, como lo dice aquí, no desde la sumisión. Fluir no significa entregarse, fluir significa facilitar que nosotros le pasemos a la vida y que la vida pase a través de nuestra existencia para que entonces redescubramos que en ese fluir está la posibilidad de eliminar la resistencia, el desgaste, lo que nos fatiga, lo que nos lleva a esa sensación de tener un cansancio físico, mental y emocional que no nos permite ver con claridad mayor lo que debe continuar en el redescubrir y en el escribir día a día en el diario de la vida la nueva experiencia que ha de venir, eso que nosotros estamos esperando. Y cuando somos y estamos en la abundancia, entonces todo ese tipo de pensamientos fluyen, porque ya entendemos que al evitar la resistencia estamos facilitando el continuo circular de aquello que está en nosotros, pero muy especialmente de lo que fuimos dotados como seres únicos e irrepetibles y empezamos a entender que eso que nos diferencia de los demás en realidad no es otra cosa que la mejor de las oportunidades para poder volvernos a conectar y para volver entonces a compartir desde eso que, insisto, somos en esencia. Si eso pasa, se empiezan a desarrollar emociones como el respeto, el amor y el agradecimiento. Y ese respeto empieza por reconocer ese círculo infranqueable, ese círculo inviolable, ese círculo al que no tenemos derecho a penetrar a menos que seamos llamados y a menos que nos hayan pedido una opinión para poder estar dentro de eso que hace parte del círculo del otro. Finalmente, esos aros van a conectarse
y van a formar eslabones que van a permitir que la cadena de la vida se mantenga. Y por eso esta cadena de la vida que ha venido existiendo desde hace tantos miles de años, desde la raza humana, entonces se reconoce precisamente en la individualidad del otro, pero en la pertenencia a ese grupo y a esa conciencia mayor de la cual todos formamos parte. Y por lo tanto, esto nos lleva a tener esa sensación interna de agradecimiento total por poder aportar lo que somos nosotros y por poder simplemente desprendernos de aquello que posiblemente más necesitamos, porque robar no es coger lo ajeno, sino que a veces robar es no dar de aquello que tenemos también. Y muchas veces todo lo que tenemos no es otra cosa que una muestra clara de esa miseria que habita en nosotros porque no hemos podido compartir. Hoy vi un pequeño videíto de un presentador de algunas de estas charlas por Instagram, Nico, cómo entrevistaba, ni siquiera entrevistó, citó a alguien que era un reciclador. Me pareció preciosa esa historia contada en 1 minuto y medio, donde él dice cómo les parece que yo estaba muy cansado, muy fatigado, y me vine a comer aquí un perrito y me encuentro a este personaje, el reciclador con su carretilla, y el hombre le dice, venga hermano, ¿usted ya comió? No, todavía no, venga, entonces comamos y charlemos un rato. Cuando el hombre le empieza a contar su propia historia, cómo hace yo no sé cuántas décadas era reciclador y le había enseñado a sus hijos a ser recicladores y a ganarse la vida de manera honrada, él decía, yo para que un psiquiatra, por Dios, si este hombre con un perrito simplemente me dio esta abundancia de ser. Eso es precisamente la abundancia. La abundancia es salir de las deudas y frecuentemente las deudas no son otra cosa que metáforas de las culpas. Cuando estamos en esa sensación, en ese sentimiento de culpa, realmente estamos en deuda ni siquiera con los otros, estamos en deuda con nosotros mismos y por eso no puede ser confundida la abundancia con las deudas de ninguna manera. Por eso son polos diametralmente opuestos y tal vez complementarios si lo empezamos a entender como la mejor de las oportunidades para entender que no es buen negocio estar en deuda. Insisto, no me refiero a lo económico simplemente. Me refiero en deuda por no haber compartido todo lo que nosotros somos. Me refiero a estar en deuda porque a lo mejor no dimos el consuelo que pudimos dar a alguien que lo necesitaba. Estamos en deuda precisamente cuando esa mascota nos mira y nos pone los ojitos y voltea las orejas como diciendo, cárgame al menos 2 minutos y posiblemente ahí entiendas lo que es un amor sin condiciones. Estamos en deuda también cuando desde nuestro interior no proyectamos todo lo que hay en las semillas de cada una de nuestras células porque somos portadores de luz y de nosotros depende que esas células realmente se conviertan en emisoras de esa luz para que los otros capturen esa luz. Estamos en deuda también cuando no nos leímos ese libro de crecimiento personal y estuvimos aplazando tanto tiempo esto porque había cosas mucho más importantes que hacer. Estamos en deuda cuando no le hemos vuelto a dar un abrazo a aquel hermano o aquella hermana. Esto también es bien importante. Estamos en deuda cuando no agradecemos al otro por su gesto humilde que casi que nos acoge desde la mirada. Estamos en deuda cuando cada uno de nosotros deja atrás la posibilidad de conectarse también con lo que en algún momento la humanidad fue desde sus principios, es decir, cuando no rendimos culto a los demás reinos de la naturaleza y descuidamos y atropellamos nuestra ecología planetaria. Estamos en deuda probablemente cuando no seamos capaces de abrir la ventana y descubrir el paisaje maravilloso, llueva, truene o relampaguee o haga el sol más maravilloso, ahí estamos en deuda si no somos capaces de ver lo que nuestros conos y bastones nos están poniendo al frente para que se impregnen en la retina los mejores sentimientos y los mejores momentos que nos permiten otra vez de verdad alimentar nuestro corazón. ¿Estamos en deuda? Sin duda que sí, cuando nos dedicamos a la crítica y al juicio, cuando estamos elaborando frente al otro todo lo que podamos destruir para desdeñar de su imagen y estamos en deuda cuando no vemos las maravillas del otro y cuando vemos que el otro fluye y también estamos en deuda cuando no nos alegramos con sus triunfos. Es decir, que para poder volver a estar en un estado de abundancia, cada uno de nosotros tiene que
pasar de esas metáforas de las culpas, tenemos que pasar a sanar esas energías anteriores que están con nosotros, que también hacen parte de esas deudas. En muchas ocasiones vemos historias dramáticas. El papá lo mataron, al abuelo lo mataron y ahora el hijo está en gran riesgo de que lo maten. Y obviamente uno dice, esto no es simplemente una cosa de suerte, esto es una cosa de saldar deudas ancestrales que posiblemente se quedaron allí. Por eso es tan importante, aunque esos seres ya no estén con nosotros, volver a hacer el ejercicio de perdonar y perdonarnos para poder entender que detrás de esto hay una realización mucho mayor que la nuestra, que es la realización de lo colectivo, la realización posiblemente de la humanidad cuando fue haciendo este movimiento evolutivo hasta desarrollar su cerebro como la máxima capacidad. Por eso también estamos en deuda cuando obnubilamos nuestros sentidos y nuestra capacidad de pensar con sustancias psicodélicas y sustancias psicoactivas que lo único que hacen es opacar nuestra claridad mental y por eso nos llevan a que fracasemos con mucha frecuencia en los intentos y en los propósitos y nos quedamos procrastinando, aplazando lo que es jerárquicamente esencial. Pero también entonces empezamos a tener conciencia de que la plenitud es abundancia y que esa abundancia está en nosotros. Cuando en el interior hay esa sensación de alegría, ustedes no se imaginan lo rebosante que hay en ese corazón. Recientemente cuando atendí a esa chica del rompecabezas, les juro esto es real, yo me paré frente a una imagen de un Cristo que tengo, obviamente respetando todas las creencias de quienes estén aquí conectados hoy, pero les puedo jurar que se me salían las lágrimas de la alegría que me daba a mí aclararle un poco su vida, pero además de la alegría que me dio el abrazo final porque no se aguantó y me dije, yo sé que estamos en pandemia, pero no puedo evitar esto, por favor, y se me lanzó y me abrazó con un abrazo de esos quiebracostillas que me encantó. Y yo dije, ahí se vale contagiar de todo porque aquí ya hay una fuerza mayor que yo creo que definitivamente puede destruir cualquier baja frecuencia y cualquier baja vibración. Cuando ese amor genuino se manifiesta a través del abrazo, esa sensación de plenitud es absoluta y total abundancia, porque ahí nos está contando la vida que definitivamente cada uno de nosotros tiene que hacer ese camino evolutivo que le corresponde y cada uno de nosotros, me devuelvo, perdón, empieza a comprender también que aquí hay prosperidad en el crecimiento y por eso lo justo es que haya una compensación a través de esa prosperidad. Cada uno de nosotros empieza a entender que si compensa la vida y compensa al otro, estos corazones se unen de esta manera, porque el rompecabezas allí, para ponerlo nuevamente en el ejemplo, casa perfectamente y esa pieza hace una especie de engranaje maravilloso con el otro y nos damos cuenta y además sentimos esto por dentro que nos lleva a decir qué grato es vivir y qué grato es tener esta compañía y qué grato y qué tan maravilloso es poder entender que nos está ocurriendo este mensaje de abundancia todos los días. Y que simplemente bastaría con que comprendiéramos que la abundancia empieza a vivirse desde el inicio del día cuando fabricamos los mejores pensamientos y cuando proyectamos nuestras ilusiones y las hacemos realidades a través de eso que ya nos está esperando allí para que ocurra. Y por eso nos decían, la brisa de la mañana tiene algo que contarte y cuando nos despertamos a las 2 o 3 de la madrugada, pues a lo mejor esa es la mejor señal de abundancia que nos está trayendo un mensaje que habíamos sembrado como semilla y en señal de abundancia en ese momento despierta y tal vez deberíamos tener a la mano esa libretica de apuntes para decir, allí está inscrito, allí está inmerso el mensaje que estábamos esperando y entonces ahí nuevamente el rompecabezas empieza a casar y se empiezan a presentar las cosas más maravillosas. También entonces implica soltar emociones bajas como las envidias, el resentimiento, el odio, la negatividad, la irascibilidad. Todas estas cosas están haciendo que nosotros vibremos en frecuencias bajas y definitivamente la abundancia vibra en patrones altos.
La abundancia está en esos patrones que nos permiten a nosotros desarrollar todas las emociones hijas del amor y no del temor. Y esas emociones hijas del temor son la armonía, el equilibrio, la paz, la serenidad y la calma interior que habitan en nosotros. Por eso tenemos que dejar por momentos de ser medio robóticos en nuestras respuestas y empezar a darnos cuenta que más allá de una inteligencia artificial, tenemos una inteligencia emocional que conectar y cómo a través de esa inteligencia emocional podemos procesar lo mejor que hay en nosotros, pero también aquello que nos llega del entorno y que a veces nos pone a prueba. Por supuesto, reconociendo que somos seres vulnerables, que somos seres humanos y que tenemos todo el derecho a por momentos reconocernos débiles y tenemos todo el derecho en un momento determinado a pedir un hombro porque también teníamos que llorar y teníamos que expresar nuestras emociones. Eso también es abundancia. Tener a alguien con quien compartir ese proceso, por muy doloroso que sea, ya es una señal de abundancia y tal vez eso solo per se nos ayude a interpretar de una manera completamente diferente lo que nos está ocurriendo. Eso es verdadera abundancia. Abundancia es entonces no perder la capacidad de sorprendernos. Esto es fundamental, porque cuando perdemos la capacidad de sorpresa, estamos perdiéndonos la capacidad de abrir nuestros ojos al alma, elevar esos ojos al alma y empezar a permitir que la luz penetre en nosotros y nos recuerde que somos eso, luz. Esa luz es la que precisamente alimenta nuestro tono y nos da la firmeza interior que a su vez nos permite hacer el mejor de los negocios de la vida, y ese mejor de los negocios de la vida es conectarnos con toda la complementariedad a través de la visión de lo grupal, a través de la visión de lo colectivo, a través de esa conciencia de lo humano, no simplemente del individuo, sino la conciencia de la raza humana como tal, que a su vez le permite encontrarse con la conciencia, porque yo creo que la tienen, de los demás reinos de la naturaleza. Es allí entonces cuando superamos la transparencia, la devoción a la luz, la flexibilidad, la conexión con esa capacidad de convertir este cuello de botella en la conquista del polo neurosensorial para darnos cuenta de que cada uno de nosotros puede asumir y aceptar con mucha facilidad, sin reticencias, sin negarse, sin volverse víctimas, sin preguntarnos por qué a mí, porque esto ya ahí está generando unas cosas que nos van a evitar fluir de manera adecuada. Por cierto, acabo de caer en cuenta, en 8 días, el próximo martes, también a través de Vía Vida tendremos una charla de estas que estamos haciendo cada mes, que se va a llamar ¿Por qué a mí? Y vamos a entender cosas muy interesantes aquí. Así que los invito desde ya a participar en esa charla, que será el próximo martes. Ya les estaremos enviando la información y el link. Entonces, asumir y aceptar es simplemente darnos cuenta de que en nuestro interior, cuando estamos conectados de corazón, todo fluye. Aún aquello que parece muy difícil. Me sorprendió, digamos que en una sensación agridulce, hace poco un paciente que fue traído por su esposa, un paciente muy joven. La esposa me muestra la foto de lo que era hacía 6 meses, tipo, como dicen los pelados hoy, mera viga. Y me encuentro un tipo caquético en pésimas condiciones por un cáncer que hizo metástasis a todas partes y simplemente le dijeron no hay nada más que hacer, lo que muera a su casa y punto, no hay nada más que hacer. Pero yo veía a este hombre aferrado a sus creencias y a decir, bueno, es que si Dios me dio esto, es el designio de Dios y esto es lo que Él quiere para mí. Y yo simplemente ya no voy a resistirme a esto, sino que simplemente con humildad voy a comprender que es parte de la misión de vida. Cuando damos con cálculos, se generan las mezquindades más grandes. Cuando a partir de esa, entre comillas, obra de caridad, ese aporte, estamos calculando los réditos que vamos a obtener, las ganancias que vamos a obtener a partir de eso, realmente esto es absolutamente mezquino y ruin. Esto lo único que está haciendo es
aislarnos de la verdadera condición que como seres humanos tenemos en la responsabilidad de compartir generosamente desde la participatividad y la inclusividad. Por eso cuando se van desarrollando en nosotros los arquetipos, desde el huérfano y el inocente hasta el sabio y el bufón, cada uno de nosotros empieza a interpretar que en ese movimiento de todos esos arquetipos, realmente la posibilidad de ir a una octava superior es también relacionada precisamente cuando ya no calculamos, cuando simplemente sentimos desde nuestro corazón y restamos un poco de intelecto a lo que estamos haciendo para darle paso a ese código del sentir. En ese código del sentir entonces también empezamos a darnos cuenta de que podemos barrer o dejar a un lado las limitaciones inconscientes. Hay tantísimas cosas que nos limitan, no solamente por experiencias vividas mucho tiempo atrás y de las que incluso muchas veces no somos conscientes porque tal vez a manera de protección creamos mecanismos de defensa que evitaran que recordáramos sucesos dolorosos. Entonces, no solamente a través de eso, sino posiblemente también desde la posibilidad de que cada uno empiece a darse cuenta de que esas limitaciones no fueron otra cosa que la copia de imágenes que nuestro cerebro con sus células en espejo creó para su interior porque simplemente nos impactaron de manera negativa y tal vez no tuvimos la sabiduría o la orientación para darle un vuelco total a lo que estaba ocurriendo en nosotros y seguimos viviendo en la tragedia. Vivir en la tragedia es no ver más allá de nuestros ojos, no escuchar más allá de lo que nuestros órganos de los sentidos escuchan y no saborearnos la vida con todas las vicisitudes que haya, pero también con todos los matices, los tonos, la brillantez que existe en lo que estamos viviendo en el día a día. Cada uno de nosotros entonces empieza a entender que ya no es necesario desde la abundancia repetir patrones de pobreza. Nosotros hablamos mucho de cultivar la abundancia y la cultura de la abundancia comienza precisamente con imágenes como estas, dándonos cuenta de que en la semilla estaba aportándose la vida misma, pero también estaba aportándose la posibilidad de que esta vida fuera perenne y se multiplicara y quedara, porque esa que fue semilla un día será fruto y entonces la flor decide morir para darle paso al fruto y el fruto muere para sacrificarse y volver a ser de nuevo semilla. Ahí empiezan las cosas maravillosas donde insistimos, ya no puede haber pobreza porque esa acción limitante no nos deja ver más allá. Cuando vivimos en la abundancia, entonces no tiene mayor importancia el hecho de que vivamos en esta choza o en el mejor de los palacios, siempre y cuando en nosotros habite esa sensación de felicidad. A mí me llama mucho la atención como alguien, un personaje como Matthew Ricard, que es considerado como la persona más feliz del universo. No sé cómo hicieron esas mediciones, sé que hubo una cantidad de pruebas y cosas de estas. Empiezan a describir a un ser que uno pensaría lo tiene todo desde el punto de vista material y realmente lo tuvo todo desde el punto de vista material en su vida, entre comillas, normal, y un día decidió desprenderse de todo y andar por la vida simplemente con un vestido a manera de túnica y sus sandalias e ir por completo ligero de equipaje, y cuando uno escucha una charla de Matthew Ricard empieza a entender cómo esa alegría genuina realmente está mucho más allá en el interior. Ahí entonces se rompen las creencias dogmáticas, se rompen los paradigmas, se rompen muchos de los modelos con los que fuimos educados. Y entonces la abundancia nos invita a redescubrir nuestros propios modelos. La abundancia es innovación, la abundancia es creatividad, la abundancia es no limitarnos a lo que la vida nos pone enfrente y la abundancia nos invita entonces a destruir por completo o a desbaratar estos especies de eslabones complejos que se han metido entre ellos y se han conglomerado para generar simple y llanamente cadenas y esclavitudes que no nos permiten vivir sin ataduras, y nos estamos perdiendo allí el mayor de los dones que nos genera la abundancia, que es la libertad. Cuando recuperamos esa libertad, empezamos a entender que la supervivencia va mucho más allá de allá.
¿sí? Y eso es muy importante porque caemos en rutinas por simplemente conseguir la manutención del día a día y ahí nos perdemos tal vez el gozo. Recientemente también veía en la consulta una pareja maravillosa, se casaron en una completa ilusión, empezaron a darse cuenta de que eran tremendamente prósperos y que tenían visiones de negocios increíblemente fantásticas, pero en el camino se empiezan a dar cuenta que ya tienen tanto, pero a su vez que tienen tan poco y que se están teniendo cada vez menos ellos mismos y que se empiezan a distanciar corriendo un serio peligro de a lo mejor distanciarse del todo y dejar atrás un hogar, algo que crearon en su momento. Por eso los invito a que quienes tengan un tiempecito escuchen este audio de Robert Kiyosaki, que se llama La trampa del trabajo, donde él muestra cómo a través de una visión tremendamente simple se da cuenta de que no tenemos que repetir modelos o patrones y de que no tenemos que ser como el 98% de la población que simplemente sueña con tener un trabajo para una buena empresa y no más. En la trampa del trabajo empezamos a darnos cuenta de que las cosas van mucho más allá de esa supervivencia y nos invita entonces también a resonar con el optimismo, con las ganas, con el entusiasmo, con la pasión, con la dopamina, con la serotonina, con la oxitocina que nos permite generar vínculos y esa generación de optimismo interior nos permite como estas esferitas de agua rodar libremente, esparcirse libremente y acomodarnos, amoldarnos a cualquier tipo de recipiente. Y eso es el agua, es la aceptación, es la fluidez. Por eso en el agua está la representación del flujo de las emociones, por lo menos desde el punto de vista de la medicina ayurvédica. Y eso es precisamente lo que profundizamos en el día a día. Cuando vemos imágenes como estas, sabemos lo ricos que somos, sabemos que nosotros estamos constituidos por este tipo de moléculas que podemos perfectamente acrecentar muchísimo más y darles un resignificado a estas moléculas de agua que habitan en nosotros, simplemente entendiendo que esas moléculas son portadoras de la información, de los sentimientos, de las emociones que viven en nosotros, que a su vez nos están llevando a que inscribamos en esas moléculas a través de los clústeres, de los enlaces del agua, la posibilidad de que queden inmersas allí los mejores pensamientos, las mejores emociones que a su vez nos permitan ir avanzando. Entonces, cuando avanzamos, finalmente vamos a darnos cuenta de que hacemos parte de esto, de un universo infinito que está esperando, insisto, desde esa despensa universal a que nos unamos con él, a que por fin comprendamos que somos parte de esa cosa muchísimo más grandiosa que es el habitar en un espacio sin límites, en un espacio que nos invita a movernos en el tiempo, entendiendo que existe finalmente un único tiempo y que por eso cuando estas imágenes nos muestran ese agujero negro, el agujero negro de la conciencia en el que a veces nos metemos, perdón, en el agujero negro de los sufrimientos, solamente la conciencia nos permite volver a salir de ese agujero negro y elevar las vibraciones para conectarnos con esa despensa universal. Si esa despensa universal, como esos millones y millones de estrellas, se refleja en nuestro cerebro, en nuestra capacidad de pensar para activar nuestros millones y millones de células neuronales que están en resonancia con el universo mismo, y si entran en esa resonancia para descubrir lo maravillosa que es la vida, esto sí que es abundancia. Esto sí que es comprender que tenemos esa abundancia desde el compromiso. Y por eso la abundancia tiene que partir también desde la pareja, desde la persona que nos acompaña, desde esa que nos ayuda a caminar en compañía nuestra vida, desde esa que nos muestra cómo vamos avanzando sin mayores dificultades cuando sentimos que hay la compañía, y mucho más allá de la pareja, entender que la compañía es a través de la abundancia de todos esos seres que cuentan dentro de lo que nosotros llamamos nuestros amigos, nuestros familiares, esos seres que cohabitan con nosotros y nos hacen cargar el santo de las procesiones mucho más fácilmente, porque cuando se carga entre muchos, la sensación del peso es absolutamente mínima, y en cambio la sensación de que en esa fuerza, en esa unión, en ese compromiso, en ese ir más allá
de lo que se aparenta y más bien empezar a entender que detrás del compromiso está el verdadero reflejo de la honestidad, de la claridad, de la transparencia. En esa honestidad está también la posibilidad de generar lo que cada uno de nosotros representa para el otro y entregarnos de manera generosa, insisto, sin calcular y sin condicionar expresiones de amor como te quiero si tal cosa o te voy a amar más si tal cosa. Obviamente esto está muy distante de la verdadera abundancia. Cuando nosotros nos conectamos con el amor, decidimos que hoy es un buen momento para entregar ese detalle, para llevar esas flores, ¿por qué no? Para cocinar un buen plato o a lo mejor un mal plato, pero hecho con mucho amor, que sabe muy bien, y eso entonces va a cambiar por completo la realidad. Entonces, si nos sentimos realmente conectados, ese engranaje perfecto empieza a darse o a mostrarnos que realmente nosotros estamos conectados con todos, y así como lo muestran estas componentes de un sistema que es abierto como lo es la raza humana y el ser humano como tal. No somos sistemas cerrados, Bertalanffy lo decía en su teoría general de sistemas, no somos sistemas cerrados, somos sistemas cambiantes, dinámicos, en movimiento, que nos permiten evolucionar y, ¿por qué no?, crear a partir de eso cosas completamente más productivas y que nos van a llevar a entender entonces que es tiempo de relacionarnos con la abundancia. Por ahí decía algún expositor español, los amargados salen a tomar café juntos. Y realmente desde la abundancia no hay espacio para los amargados, ¿no? Porque estamos tratando de nutrirnos de esas personas vitaminas, de esas personas que nos aportan, de esas personas que nos ponen a vibrar y a resonar, de esas personas que nos arrancan una sonrisa deliciosamente, de esas personas que también tienen la habilidad para hacer que nos sintamos deliciosamente ignorantes, porque ya no es una ofensa, sino el caer en cuenta de que tenemos que continuar en el aprendizaje y en ese librito de las 1001 noches para descifrar esos 1001 amaneceres que también están allí esperando por nosotros. Y por eso entonces desde ahí empezamos a vivir ese vuelo con verdadera sensación de libertad, con deseo y actitud de desapego, porque allí entonces nosotros nos liberamos de esas cosas que no hacen parte de nuestra esencia. Cuando alguien abre sus alas para realmente volar, entonces posiblemente va a ser la mayor de las satisfacciones para esos padres que vieron que sus hijos volaron y que las alas de las que fueron dotados cumplieron el verdadero propósito. Pero también cuando alguien vuela, como en esta imagen, puede desde el aire tener una visión mucho más global, una visión mucho más integral, una visión mucho más contextual, y se superan los textos para entrar en los contextos. De esa manera, entonces, cada uno de nosotros eleva el vuelo, pero eleva el vuelo con certeza, con seguridad, y tal vez mirando como esta ave con un enfoque absolutamente maravilloso, mirando la filigrana, el detalle de lo maravilloso que nos rodea, el milagro de la vida al que estamos asistiendo día a día. En ese proceso entonces de desapego, pasamos del tercero al cuarto centros, y entonces estamos dejando atrás el anclaje a nuestro pasado para poder darle paso al presente y proyectarnos al futuro con certeza. Por eso es muy importante que allí donde pones tu corazón, ahí está el verdadero tesoro. Ahí es cuando se abre ese loto de 12 pétalos, ahí es cuando verdaderamente cada uno de nosotros aporta lo mejor de sí, ahí es cuando verdaderamente empezamos a brillar más que el oro y empezamos a ser mucho más valiosos que el metal más precioso con los que podamos contar, porque precisamente allí está la posibilidad de compartir. Y aún en ese proceso de compartir radica el hecho que nos lleva al estado de mayor abundancia. Es cuando damos, cuando obtenemos la mayor de las posibilidades para recibir, es cuando restamos como sumamos, es cuando dividimos como multiplicamos, y por eso desde ahí ya empezamos a conectarnos con ese tipo de emociones como la dicha. La salud, empezamos a encontrar una visión sintrópica de la vida, es decir, una teleología mucho más clara
un propósito, una meta, un logro repleto también a su vez de una vitalidad inscrita en lo que hicimos, y entonces de esa manera nos invaden imágenes como estas que a mí me parecen absolutamente fascinantes. Imagínense cómo tendrá que hacer este movimiento la flor para dar origen a todo lo que estaba guardado allá como el sumum en su interior, como lo más importante, y lo da con el placer más bello, y por eso su vida se vuelve absolutamente colorida, porque realmente recuperamos el color y esa abundancia del color cuando se comparte, y la mayor de las plenitudes está precisamente cuando la flor finalmente se abre a lo que dio origen a ella misma, que es la luz. Y por eso entonces, a través de esa fotosíntesis interna que hacemos nosotros también cuando evocamos el reino vegetal, estamos abriendo nuestro corazón a que allí penetre esa luz, esa claridad que nos permite entender que cuando agredimos al otro nos estamos autoagrediendo. En cambio, cuando contemplamos la grandeza del otro y compartimos lo mejor de nosotros, esa verdadera flor se muestra tal como es, con todo su colorido, con todo su potencial, además con una sensación que alegra por completo los órganos de los sentidos, porque nos permite entender que allí radica el verdadero bienestar. Cuando damos y recibimos, entonces también se genera la posibilidad creativa, porque es allí cuando los corazones, se unen desde el color mismo. Es decir, cuando nuestros corazones se colorean y dan los mejores pincelazos al lienzo en blanco de la vida, cada una de nuestras manifestaciones y expresiones van a tocar al otro, lo van a conmover, le van a permitir entonces que al encontrarnos desde allí, desde ese centro, podamos aportar cosas maravillosísimas. Y entonces renunciamos a la expectativa y volvemos por fin a recuperar la confianza, esa que tanto nos hace falta en este momento. Y sin duda que cuando recuperamos la confianza, cuando volvemos a la posibilidad de entender que el otro está con nosotros, no contra nosotros, pero también cuando nosotros brindamos esto para que el otro sienta su compañía o nuestra compañía, y para cuando al fin entre los dos podamos interpretar que podemos seguir avanzando al unísono de manera sincrónica, entonando posiblemente los mismos acordes, seguramente con distintos instrumentos, pero finalmente aportando todos a partir de este proceso a esa sinfonía de la vida. Ahí es cuando cada uno se da cuenta que vino desde la abundancia a compartir su propia nota y a compartir también ese músico interior que está enriquecido por las musas, que a su vez se inspiran en el contacto con el alma para componer los más bellos poemas y luego musicalizarlos, y de esta manera entonces estar allí presentes. Ahí entonces el observador se vuelve completamente ecuánime de los pensamientos, y entonces esa rectitud, esa justicia, esa imparcialidad le permite observar sus propios pensamientos y desde la abundancia entender que somos carentes de tantísimas cosas, que por eso continuamos en el proceso de aprendizaje. Ahí nos tenemos que reconocer como realmente humildes aprendices, ¿viste? Y si nos reconocemos como humildes aprendices, así empezó la verdadera historia de la vida, ¿no? De esta manera, lo que cada uno de nosotros está haciendo es volver a eso, que es lo esencial. Y empezamos a aplicar la maniobra del torero, ese que a lo no importante le dice, ole, y desde ese movimiento entonces se empieza a dar cuenta que crea experiencias de seguridad y de confianza. Recuerden que la seguridad es una de esas lecciones maravillosas que adquieren dos de los arquetipos, el huérfano y el inocente, que les permiten de nuevo caminar con firmeza, haciendo polo a tierra, haciendo el anclaje y avanzando serenamente, de manera tranquila, para poder sentir de nuevo la confianza y permitir que avancemos. Ahí es cuando entonces la mentalidad, la actitud y el enfoque cambian. Y si se cambia el enfoque, empezamos a ver las cosas realmente esenciales y dejamos a un lado lo que realmente no vale la pena. En esa mentalidad, en esa actitud, además repleta de buenas aptitudes, esto nos va a permitir que podamos liberarnos del yugo de las cadenas y generar acciones para enfrentar todo lo negativo. Cuando estamos anclados, atados a cosas del pasado, a sentimientos de baja frecuencia, lo que estamos es
estar o permitiendo que estemos encadenados o metidos como con estas esposas para no poder libremente prolongar nuestras manos en señal de servicio y en señal de dar, como precisamente entendiendo que es la expresión máxima del corazón. Allí, cuando finalmente descubrimos que tenemos que renunciar a esas ataduras, empezamos a comprender que nosotros siempre estamos oscilando entre la contracción y la distensión, y por eso la vida misma se convierte en un péndulo que no se detiene y que vuelve a pasar por el centro tantísimas veces, pero que por momentos nos lleva a la contracción y otros momentos a la distensión. Y eso a su vez nos va llevando a que comprendamos que cuando hay estos dos movimientos estamos siendo seres bipolares, y eso es maravilloso. Ser bipolar es fantástico porque significa que estamos vivos, que estamos oscilando continuamente. Entonces habrá momentos en que por supuesto nos sintamos, como dicen hoy, down, pero hay momentos en que la sensación de plenitud compensa de tal manera eso que sentimos anteriormente, que no hay lugar a dudas de que teníamos que aprender también de ese momento de contracción. A veces el momento de contracción es el viaje al interior, y bienvenido sea siempre ese viaje al interior, porque ahí es donde generalmente se encuentra la verdadera abundancia. En el interior radica el ser esencial que está en nosotros para poder expresarnos y distendernos finalmente y empezar a entender que todo está en afluencia hacia nosotros. Todo llega a nosotros siempre y cuando permitamos que eso ocurra, y siempre y cuando cada uno de nosotros en su aporte para que vayamos caminando juntos, abramos este espacio para que esa luz llegue a nosotros y finalmente entendamos que desde esa afluencia podemos nosotros también permitir que los otros fluyan y que se encuentren a sí mismos. En ese encuentro múltiple, digámoslo, estamos también recuperando la abundancia, y precisamente allí dejamos de juzgar, allí dejamos de generar expresiones que puedan posiblemente desencadenar heridas a veces insalvables, porque dejamos la necesidad de expresar tonos hirientes, palabras hirientes, significados hirientes, cuando nosotros entendemos que el otro somos nosotros. Y ahí entonces dejamos de hacer esto que está ocurriendo, dejamos de señalarnos, dejamos a lo mejor la tecnología a un lado para poder volvernos a comunicar desde una mirada, desde una sonrisa, o simplemente desde una actitud de escucha. Ese es el verdadero carácter, ese es el verdadero movimiento interior, y ese es el verdadero camino hacia la felicidad, donde podemos estar nosotros creando siempre a partir de la abundancia, y donde cada uno de nosotros está entendiendo que ya no valen la pena las dudas ni las vacilaciones en ese cuestionamiento que nos hacemos día a día en nuestras vidas. ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Y de dónde? ¿Y para dónde? ¿Y cuál? Todas estas preguntas que van surgiendo no tendrían ningún sentido si simplemente entendiéramos que al final del túnel siempre va a estar la luz, y por eso vamos a entender que en la abundancia radica también ese final del sufrimiento y ese final de lo que nosotros hemos elegido como una vida repleta de obstáculos. Cuando fluimos libremente, empezamos a darnos cuenta de que cada uno de nosotros puede comprender que algún día lo que hoy parezca muy grande puede convertirse en algo muy pequeño, porque ahí es cuando verdaderamente encendemos el fuego interno en nosotros y se empieza a desarrollar la verdadera alquimia, que no permite que el reloj se detenga en simplemente contar las horas y los segundos o los minutos, sino que hace que el corazón lata en ese único presente, en el que por fin entendamos que tenemos que morir a lo no esencial y renacer con cada latido a lo que verdaderamente nos aporta y nos lleva a muchas cosas mucho más profundas. Como piensas, en eso te conviertes. Como piensas, en eso te conviertes. La abundancia también empieza desde eso,
desde el cultivar y fabricar pensamientos afirmativos y positivos que nos permitan mirar con optimismo hacia dónde nos vamos dirigiendo y que nos permitan sembrar, pero por supuesto cosechar, y por eso tenemos que saber no solamente qué sembramos, sino dónde lo sembramos y cómo lo cultivamos. Si entendiéramos simplemente este proceso de la vida, creo que la abundancia nos acompañaría por siempre, porque ya sabemos en dónde podemos poner la mejor de nuestras energías y ya sabemos también de dónde la tenemos que retirar para comprender también que si nosotros lo sentimos, empezamos a generar cosas fundamentales. Si tú sientes que hay tristeza, pues busca señales de alegría en tu interior. Si tú sientes que no estás siendo lo suficientemente generoso, pues comparte de aquello que tienes. Si tú sientes que debes ofrecer una disculpa, pues hazlo. Y si tú sientes que en un momento determinado te equivocaste en los procesos que estabas llevando a cabo, pues tienes la posibilidad de ser flexible y volver a darte cuenta de que podías inscribir la historia continuamente y que por tanto no era necesario seguir cargando el yugo de tantas cosas que nos pesaban. Si tú sientes que en un momento determinado el aporte está siendo insuficiente, pues da generosamente de lo que tienes. Si tú sientes que no estás lo suficientemente cualificado, pues busca la manera de capacitarte para poder brindar mucho más algo de ese potencial que tienes en tu interior. Si tú sientes que tu equipo favorito no gana, pues ve y apóyalo. Y si tú sientes que a veces te aburre la lluvia, maravíllate de los nutrientes que llegan a la tierra por culpa, entre comillas, de esa lluvia. Entonces, es cambiar, insisto, la óptica de las cosas y eso nos lleva a que el tiempo de necesidad de siembra de esa semilla llega precisamente cuando nos decían por ahí, el que saciare será saciado. Si así como en esta semilla van surgiendo todas estas cosas maravillosas, pues qué fantasía, qué cosa tan maravillosa que pueda ocurrir en un momento determinado esto que está pasando y qué cosa tan maravillosa que cada uno de nosotros realmente pueda darse cuenta de que podemos saciar a otros que estaban hambrientos de abrazos, de alimentos, de presencia, de enseñanzas. Es allí donde hay una verdadera necesidad que suplir y cuando identificamos dónde está esa necesidad, tal vez sea el mejor momento para actuar, para que cada uno de nosotros ahora sí empiece a entender esa figura del diezmo, que es al menos hacer el aporte de esa décima parte de lo que tan generosamente la vida te ha dado. Cuando eso ocurre, convénzanse, lo digo por experiencia, resulta la mayor de las abundancias, porque es verdad que cuando se da con gratitud y no simplemente calculando lo que vas a empezar a recibir, empiezas a darte cuenta de que esa abundancia está llegando a ti. También hace parte de la abundancia diferenciar, ojo, los hábitos de las rutinas. Eso es muy importante. Es muy importante darnos cuenta de que los hábitos se van generando por comportamientos, pero las rutinas empiezan a aburrir la vida y entonces se empieza a perder mucha parte del propósito. Cuando recuperamos las ganas, el entusiasmo, cuando cada uno de nosotros está ofreciendo esas cosas que tiene que renovar día a día y que siente que las puede renovar, entonces se recupera de nuevo el propósito, volvimos a dormir bien y volvimos a sacudir un poco el atrapasueños para poner en marcha de nuevo esa capacidad de soñar. Se vale soñar. Cada uno de nosotros tiene el derecho a soñar, cada uno de nosotros tiene el derecho a preguntarse si realmente en lo que hacemos en el día a día estamos haciendo lo correcto. Y pongamos simplemente un ejemplo absolutamente trivial. Cuando vamos a comer, realmente tenemos hambre. Alguien decía, sacia apenas el 70% de tu capacidad para que entonces no tengas una sensación de llenura y de malestar luego, sino que al contrario te quede esa sensación de que aún falta algo más y por eso entonces la vida debe continuar. Vamos llegando ya al final de esta charla y los invito entonces
a que le demos continuidad, a que fluyamos en nuestra vida y a que volvamos a generar un presente eterno en nuestro interior para no seguir atesorando lo que no nos corresponde y para recuperar el entusiasmo y el asombro que deben habitar siempre en nosotros como la señal máxima de la abundancia interior. Bien, esto era lo que yo quería compartirles a ustedes. No sé, Glorilla o Lina, que nos acompañan por aquí. Yo veo que hay algunos chats por acá. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud que nos quieran compartir. Así que los escucho, Gloria, o los escucho, Lina. ¿Sí? Doctor, si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Alejandro, lo pueden hacer. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Aquí nos dice Mónica Montoya, se vale soñar, excelente charla, arigato, qué bueno, que gracias por esas gracias. Gracias a ti también, Catalina, por estar, gracias a toda la gente de Vía Vida que siempre está ahí pendiente con sus acciones. Así que, bueno, no sé si hay resultados. Doctor Alejandro, en nombre de la Corporación Vía Ser Colombia, reciba nuestros más sinceros agradecimientos de corazón por su bondad. Gracias por generar abundancia para todos. Qué bueno, Glorilla, eso también para mí es muy significativo y al contrario, agradezco a ustedes que me den la oportunidad de compartir estos momentos, de que podamos adentrarnos un poco en lo que es la verdadera esencia del ser humano y por supuesto en que cada uno de nosotros por lo menos se sacuda escuchando estas palabras y contagie a otros de esto que acabamos de tratar de contagiar a ustedes y seguramente que les va a quedar esto en una grabación. Creo que más adelante la corporación va a facilitarles estos videos que se van haciendo. Así que estoy feliz de que eso se comparta también. Sí, y a todas las personas, mil gracias por su participación y con su aporte seguiremos cumpliendo con nuestra noble y bella misión de servir, porque lo que hacemos en realidad lo hacemos de corazón. Por supuesto, miren, yo me maravillo aquí, alguien me dice, Margarita, desde Connecticut, nos dice, excelente charla, alguien que está a tantísima distancia, pero estamos tan cercanos finalmente, que esto realmente conmueve. Daniel nos dice, súper, Alicia Cortés, que estuvo por aquí hoy también, qué maravilla de ser, hoy tuve la oportunidad de estar con ella en su consulta y me pareció fantástico lo que hace, eso también es abundancia. Gracias, doctor, por su aporte. Es un despertar, nos dice Mercedes Torres. Bueno, qué rico que de verdad esto se quede en nuestros corazones, pero que se ponga en movimiento también y que desde ahí, como dice María Patricia, gracias por esa bendición que nos trae la vida en el día a día para poder identificarnos de manera abundante. Gracias a ustedes. Conectémonos de corazón siempre. Doctor, y Corporación Vía Ser Colombia es abundante en el servicio. Sin duda que lo es, estoy convencido de que sí, y por eso precisamente acepto, pero con mucho gusto esta invitación que me hicieron porque sé la labor encomiable y de verdad muy especialmente te hago un reconocimiento a ti, Glorilla, porque sé lo que le has puesto, el corazón que le has puesto a este proceso y el sacrificio que has, o mejor, el sacrificio que le has puesto a todo esto. Así que el reconocimiento es para todos ustedes. Para mí un honor el poder estar ahí. Para mí esa es la gratificación más grande, el poder servir. Qué rico. Y acompañar a toda esta población vulnerable que es lo mejor. Y gracias a usted por acompañarme en estos 18 años de labor, doctor. Entonces vayámonos a conocer lo abundante que es la noche ahora y feliz noche para todos. Gracias, doctor. Infinitas gracias de corazón.